Hola a todos, bienvenidos a un repaso de biología. La clase de hoy es el tema ciencia, historia y evolución. Soy el docente Jairo Pinedo. Bienvenidos. El índice a tratar es el siguiente. Primero hablaremos acerca de la etimología, el método científico, la clasificación de las ciencias, los pioneros o rockstars de la biología, las ramas de la biología, las teorías y qué caracteriza a un ser vivo. Primero empecemos por lo básico, que es la biología. Etimológicamente, la palabra biología deriva de los vocablos griegos bio, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Si unimos ambas vocablos, vamos a pensar en que es aquella ciencia que estudia a los seres vivos, su estructura, su origen y su evolución. ¿Quiénes fueron aquellos caballeros que popularizaron este término? Te podrían preguntar. Fueron Lamarck y Treviranus entre 1801 y 1802. En sus primeras obras, ellos popularizaron el término biología. Tenemos una foto ahí de ellos. Listo. Pero recuerden que la biología no solo es teoría, es una ciencia fáctica, es decir, que tienes que usar el famoso método científico. Ahora, ¿y cuáles son sus pasos? Te van a preguntar, ¿es la base del método científico? La observación, profe. La observación. Ahora, pero yo observo cualquier cosa, no, observo algo que me llame la atención, un fenómeno que me llame la atención. Entonces, en el primer paso, que es la base del método científico, voy a observar y registrar los fenómenos exactos. Ahora, después de haber hecho eso, tengo que plantear una probable respuesta. Eso se llama hipótesis. Muy bien. En la hipótesis vas a plantear una explicación o una respuesta provisional al fenómeno que has observado. ¿Okay? Eso es la hipótesis. Ahora, ¿cómo yo voy a poder poner a prueba mi hipótesis? Mediante la experimentación. Aquí vamos a probar nuestra idea utilizando, por ejemplo, un grupo control y un grupo experimental. ¿Okay? Ponemos a prueba la hipótesis mediante la experimentación. Al final de la experimentación, ¿qué voy a tener? Voy a tener conclusiones, es decir, el experimento me va a dar conclusiones. Estas conclusiones van a analizar y van a poder validar o rechazar la hipótesis. Y al final voy a tener dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una teoría o una ley. La teoría es una hipótesis aceptada, pero que puede cambiar con el tiempo. Por eso es que es una teoría. ¿Ok? Por ejemplo, teoría celular. Ahora, cuando hablamos de ley, es un conocimiento ya universal, ya establecido, ya dado. En todo el mundo se lo conoce así. Por ejemplo, las leyes de Mendel, las leyes de la gravedad. ¿Ok? Esa es la diferencia, no se olviden, entre teoría y ley. En la clasificación de las ciencias, ¿dónde ubicamos a la biología? Recordemos que las ciencias se dividen de dos maneras, en ciencias formales o en ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas vamos a tener las ciencias naturales y aquí vamos a encontrar la biología. Pero, profe, ¿por qué se llama fáctica? También conocido como ciencia concreta. Se llama así porque estudia hechos y fenómenos reales. ¿Okay? La biología tiene su campo de estudio real. ¿Ya? Eso es una ciencia fáctica o concreta. ¿Okay? O concreta. Muy diferente de las ciencias formales, en las cuales son estudios de ideas y sistemas abstractos. Las ciencias formales también se llaman abstractas, ¿no? Abstractas. Ejemplo, matemática y la lógica. Hablemos de los rockstars o los padres de la biología. Aquí vamos a tener al padre de la biología y a la zoología. En este caso estamos hablando del famoso Aristóteles. ¿Aristóteles qué hizo? Realizó la primera clasificación sistemática de los animales. Es por eso que se considera el padre de la biología y la zoología. Luego tenemos al padre de la botánica, al famoso Teofrasto. Teofrasto, pues básicamente clasificó a las plantas según su crecimiento en hierbas, arbustos o árboles. ¿Okay? Luego tenemos al padre de la citología. Podrían preguntarte esta, ¿ya? El famoso Roberto Hooke. Robert Hooke descubrió la célula al observar las láminas de corcho vegetal en 1665. Observó esta estructura, entonces por la cual aparecen como celdillas, ¿no? Es por eso que se le conoce como el padre de la citología. Cito significa célula y logía, ya lo vimos, estudio o tratado. Entonces, continuamos. El padre de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia para clasificar. Tenemos al señor Carlos von Linneo. ¿Qué hizo él?
creó la famosa nomenclatura binomial, es decir, género y especie, Homo sapiens. Listo. Ahora, ¿qué otros padres tienes que recordar? Al famoso padre de la evolución, el conocido Charles Darwin, el quien viajó en su bote el Beagle. ¿Ok? Charles Darwin postuló también la famosa selección natural en su obra El origen de las especies. Acá tenemos una foto de Charles Darwin. Luego tenemos al padre de la genética, al señor Gregorio Mendel. Era un monje. Este monje experimentó con diversas plantas. En este caso con los famosos chícharos o guisantes, nombre científico Pisum sativum. De esta manera formuló las leyes de la herencia, las leyes de la segregación, por ejemplo. Ese señor es Gregorio Mendel. Ahora, el padre de la microbiología, vamos a tener al famoso señor Louis Pasteur, que hizo muchísimas investigaciones, pero también se le conoce por refutar a la famosa generación espontánea. ¿Mediante qué experimento? Te podrían preguntar. Mediante el experimento del matraz de cuello de cisne. ¿Ok? Él refuta esta teoría de forma definitiva, en la cual se decía que la vida se originaba de la nada. ¿Ok? Es el señor Louis Pasteur, padre de la microbiología. Luego tenemos al padre de la protozoología, al señor Anton von Leeuwenhoek. El señor Anton von Leeuwenhoek se considera así porque él fue el primero en realizar el microscopio simple. ¿Ok? El microscopio simple, en el cual mediante este aparato pudo observar a unos pequeños animales que eran protozoarios, a los cuales se los denominó animálculos. ¿Ok? Ese es el famoso señor Anton von Leeuwenhoek. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la biología? Vamos a tener aquellas por organismo y por estructura. Primero vamos a ver por organismos. Vamos a ver a la zoología, que va a estudiar a los animales. La mastozoología estudia a los mamíferos. La ornitología estudia a las aves. La entomología estudia a los insectos. La ictiología estudia a los peces. La herpetología a los anfibios o reptiles. Y a la malacología a los moluscos. ¿Ok? Luego tenemos a la botánica, que va a estudiar a las plantas. La botánica estudia las plantas. Tenemos a la briología y a la teriodología. ¿Listo? La micología estudia a los hongos, te podrían preguntar. La ficología a las algas. Listo. La microbiología va a depender. Si son bacterias, bacteriología. Si son protozoarios, protozoología. Si son virus, virología. Ahora, por la estructura o relación, vamos a tener a la citología, que va a estudiar a las células. A la histología, que va a estudiar los tejidos microscópicos. Ok, esa es la famosa histología. Estudia los tejidos, ejemplo, tejidos animales, tejido epitelial, tejido muscular. Esa es la histología. La organología estudia los órganos. La anatomía estudia al cuerpo mediante los cortes, al cuerpo pero de forma macroscópica. La fisiología estudia todo lo normal, todas las funciones normales. La genética estudia la herencia y la variabilidad, como vimos. La taxonomía estudia la clasificación y la nomenclatura de los seres vivos. La ecología, la interacción entre los seres vivos y su ambiente. La etología estudia el comportamiento animal. La ontogenia estudia el desarrollo del individuo. La embriología, el desarrollo prenatal en el embrión básicamente. La filogenia, el origen y la evolución de las especies. ¿De dónde venimos? Pues aquí están las teorías claves. El creacionismo. Básicamente el creacionismo es el origen divino basado en la fe. Es la corriente dogmática. Como está basado en la fe, no sigue como tal el método científico. ¿Okay? Luego tenemos a la generación espontánea, o también conocida como abiótica. ¿Okay? ¿Quién va a ser el representante? Aristóteles. Aristóteles es el principal representante. ¿Qué decía Aristóteles? Que la vida surgía de la materia inerte por la famosa fuerza vital. ¿Ok? Surge de la materia inerte más la fuerza vital, conocida también como entelequia, ¿verdad? Pero, como te estoy comentando, vinieron algunos científicos a refutarle porque lo que estaba mencionando Aristóteles no parecía muy científico de su parte. Entonces apareció Francisco Redi, pero el que pudo destruir por completo esta teoría fue el famoso Louis Pasteur. ¿Con qué experimento? Te podrían preguntar. El famoso cuello de cisne, que ya lo comentamos anteriormente. Con el matraz en cuello de cisne, de una vez por todas
destituye a toda la generación espontánea. ¿Ok? Acá tenemos un esquema que mencionaba que la vida aparecía de la materia inerte, en este caso puede ser barro, carne en descomposición, y gracias a la fuerza vital o entelequia, que era el principio activo, aparecía la vida de la nada. Aparecían organismos vivos, gusanos y ranas. ¿Okay? Acá te muestro una imagen en la cual aparece Aristóteles luchando contra Pasteur, ¿no? Pasteur con su matraz en cuello de cisne. Listo. Ahora, en el caso de la teoría de la panspermia, ¿quién va a ser el principal representante? El señor Svante Arrhenius. Svante Arrhenius nos menciona que la vida vino del espacio en meteoritos, es decir, que nos originamos a partir de extraterrestres. Eso es lo que menciona. Entonces, la vida llegó en meteoritos como endosporas, pero hubo una crítica, ¿no? Si la vida llegó mediante endosporas, ¿cómo es posible que podría haber sobrevivido a toda la radiación espacial? ¿No? Acá vemos la imagen. Menciona que primero vienen por meteoritos, es decir, por origen extraterrestre, y que posteriormente impactan la Tierra, haciendo la siembra de todas las endosporas, y que posteriormente genera la colonización y la vida. ¿Okay? Luego tenemos la teoría quimiosintética. Principal representante, el famoso señor Alexander Oparin. ¿Okay? Él nos habla básicamente que la evolución fue dada por una evolución química en una atmósfera reductora, es decir, sin oxígeno, pero en la cual abundaba CH3 y NH3, es decir, metano y amoníaco. ¿Okay? Eso nos menciona. Y se formaron los famosos coacervados o caldos de cultivo. Es la más aceptada y básicamente, como les menciono, se formaron estos coacervados que te van a preguntar si te dicen Alexander Oparin es igual a coacervado. ¿Okay? Entonces, nos menciona que primero hubo una atmósfera primitiva llena de gases, metano, amoníaco y agua, pero muy reductora, sin oxígeno. ¿Okay? Esto hizo la síntesis abiótica y se formaron los coacervados. ¿Y cómo nos organizamos? ¿Cómo se organiza el ser vivo? La materia viva va desde lo más pequeño, desde lo más simple, es decir, desde el nivel químico o abiótico. ¿Okay? Vamos a tener al nivel atómico, es decir, cualquier elemento de la tabla periódica, pero específicamente vamos a tener aquellos que son los famosos organógenos o elementos primarios, por ejemplo, conocidos como el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, CHON. Ellos son átomos muy importantes. ¿Qué sucede cuando yo uno varios átomos? Voy a formar una molécula. ¿Okay? Una molécula, ejemplo de moléculas, CO2, H2O, es decir, dióxido de carbono o el agua. ¿Okay? Ahora, profe, ¿qué pasa si yo uno varias moléculas? Formo el nivel macromolecular, es decir, ADN, proteínas, virus, carbohidratos. ¿Okay? Luego de unir el nivel macromolecular, vamos a ir al nivel biológico, al nivel biótico. Te pueden preguntar, ¿cómo se llama la mínima unidad con vida en el ser vivo? ¿O es la unidad morfofisiológica del ser vivo? La célula. La unidad celular más pequeña con vida es la célula. ¿Okay? Ahora, profe, ¿qué pasa si yo uno varias células? Voy a formar el nivel tisular, es decir, tejidos. Si uno varios tejidos, voy a formar el nivel orgánico. Y si uno varios órganos, el sistema. Si uno varios sistemas, un individuo. Listo. Ahora, ¿cómo este individuo se relaciona con su ambiente? Ese es el famoso nivel ecológico. Si hablamos de población, vamos a hablar a individuos de una misma especie. En este ejemplo tenemos osos. Todos los osos de la misma especie. ¿Ok? Eso es población. Solo osos. Ahora, si estos osos se unen con diferentes animales, por ejemplo, digamos aves, ciervos, entre otros, eso es nivel comunidad. ¿Ok? Ahí hay diferentes especies, comunidad. Luego, esta comunidad pues va a residir en un ecosistema. Y aquí quiero que te lleves dos cosas importantes en ecosistema, que está formado por dos cosas. Por la biocenosis, que básicamente son todos los seres vivos, y el biotopo, que son los factores abióticos, es decir, el entorno. ¿Okay? Todo el ecosistema va a conformar la famosa biosfera. ¿Okay? La famosa biosfera. Ahora, ¿qué características tiene una persona para ser considerada un ser vivo? ¿Qué características tiene? Vamos a tener
aquella que siempre pregunta, conjunto de reacciones químicas, que puede ser anabolismo, que es síntesis, o catabolismo, que es degradación. ¿Cómo se llama eso? Metabolismo, profe. Muy bien, metabolismo. Entonces, el metabolismo es aquello que va a formar una sustancia simple o una sustancia compleja. Va a depender. Veamos aquí el siguiente gráfico. Si nosotros formamos una sustancia simple hacia sustancia compleja, este proceso se llama anabolismo, ¿ok? Desde sustancia simple hasta sustancia compleja es anabolismo, ana crea. Muy bien. Ahora, al revés, profe. Si voy de sustancia compleja a sustancia simple, ¿cómo se denomina eso? Catabolismo. Cata, destruye. Genial. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que estoy hablando de un proceso anabólico? Voy a tener en mente la palabra síntesis, ¿ok? Síntesis. Por ejemplo, clásico, fotosíntesis, la generación de energía química a partir de energía lumínica. Fotosíntesis, ¿ok? Al formar energía, yo voy a absorber. Eso se llama un proceso endergónico, para adentro, endergónico. Ahora, caso contrario, ¿cómo sé cuando hay un proceso catabólico? Cuando hay destrucción. Voy a ver la palabra lisis, ejemplo clásico. ¿Cómo se llama el proceso de degradación de la glucosa? Glucólisis, hasta formar 2 piruvatos, ¿ok? Al yo degradar esto, voy a liberar energía. Es por eso que se llama un proceso exergónico. Genial. Eso es metabolismo. Ahora, ¿qué otras características tiene un ser vivo? Por ejemplo, si te preguntan, ¿cómo se llama el término en el cual hablamos del mantenimiento o el equilibrio interno? Es decir, mediante la sed, la orina, entre otros, todos estos procesos fisiológicos generan o permiten que el cuerpo esté en un equilibrio constante. Ese término se llama, exacto, homeostasis. ¿Ok? Eso es la famosa homeostasis. Ahora, ¿qué característica hace que el ser vivo pueda perpetuar su especie? La reproducción. ¿Okay? La reproducción puede ser sexual o asexual. Ahora, cuando un individuo responde a estímulos, ejemplo, podríamos ver tropismo que existe en las plantas, por ejemplo el fototropismo, es decir, hacia la luz, ¿okay? Eso se llama irritabilidad. Muy bien, hasta aquí el repaso de la clase de hoy del tema de biología. Muchas gracias por su atención.